Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo. A los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy vamos a celebrar parte de la historia de la Librería Mediática y los Premios Nacionales de Cultura, en especial el Premio Nacional de Arquitectura, porque tiene mucho que ver con la familia Quintero Matamoros, que nos ha acompañado a lo largo de tantos años en la Librería Mediática. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver el video a continuación, que es la presentación de nuestro homenajeado hoy, nuestro invitado principal con el que vamos a estar conversando de arquitectura, que tiene que ver con el ser humano durante todo el programa. Es José Matamoros, Premio Nacional de Arquitectura, que lo recibió hace muy poquito. Pero veamos cuál es su trayectoria como arquitecto. El arquitecto y profesor universitario José Matamoros fue galardonado con el Premio Nacional de Cultura Mención Arquitectura 2016-2018, que recibió a finales de 2019 de manos de Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, durante la inauguración de la Casona Cultural Aquiles Nazoa en La Carlota. Los Premios Nacionales de Cultura son organizados por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la Casa del Artista. El jurado para arquitectura estuvo constituido por Fruto Vivas, Paola Posani y María Rosa Dergeni. José Matamoros es docente en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCB desde 1978 y fue creador del taller EPA, Escuela Popular de Arquitectura, en el que ha abordado los asentamientos populares, implementando programas universitarios por el hábitat, con políticas municipales de vivienda con participación comunitaria como el de La Esperanza en Catia y 12 de octubre en Punto Fijo, Estado Falcón. José Matamoros se dedica a la enseñanza de la arquitectura como una práctica al servicio de las comunidades populares como sujeto social, con un enfoque crítico y la práctica de una arquitectura centrada en el ser humano. José Matamoros sigue los postulados del arquitecto Fruto Vivas, quien lo define como una referencia fundamental para la Escuela de Arquitectura de la UCB por la creación de la Escuela Popular de Arquitectura, por los trabajos realizados en y con las comunidades para la construcción de viviendas populares, además por sus aportes en la formación de arquitectos para una Venezuela libre y soberana. Pues sí, estamos aquí con tus nietos, celebramos muchísimo ese premio, sobre todo porque sabemos que tu obra más importante ha sido resaltar que la arquitectura tiene que escribirse con H. ¿Por qué es eso? No, bueno, eso es una... Caben anécdotas aquí, ¿verdad? Sí, claro. Resulta que una vez estábamos conversando allá en la facultad, en un espacio, y había una discusión, surgió una discusión sobre si los barrios eran arquitectura o no eran arquitectura. Bueno, y entonces había la polémica de que por qué los barrios son o no son, y bueno, yo defendiendo mis convicciones, insistía en defender la posición de que los barrios son arquitectura, que es imposible que tú consideres que más del 60% de la ciudad no sea arquitectura, porque entonces ¿a qué estás aludiendo con arquitectura? Bueno, entonces en esa conversación surgió como una posición salomónica de un compañero que dijo, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, los barrios sí son arquitectura, pero entonces vamos a hacer una distinción. Hay una arquitectura con A mayúscula y hay una arquitectura con A minúscula. Entonces los barrios son la arquitectura con A minúscula. Entonces yo no sé, en ese momento yo no lo tenía pensado, entonces recuerdo que me vino la idea y dije, no nos estamos entendiendo, yo no estoy hablando. Entonces yo de lo que estoy planteando es de una arquitectura con H, una arquitectura que reconozca al sujeto, que parta del sujeto, y que no coloque al sujeto como un añadido de la arquitectura, y que entonces el sentido de la arquitectura está en la edificación. A eso es que yo me refiero cuando planteo que la manera nuestra de entender la arquitectura es una visión alienada en el edificio, porque el edificio es un recurso, ¿verdad? Pero lo que
el fin de la arquitectura no es el edificio, no, el ser humano, es la vida. Claro. ¿No? Entonces, de ahí viene que entonces, a partir de entonces, y eso hace más de 30 años, por allá como comienzos de la década de los 80, bueno, yo me refiero a la arquitectura escribiéndola con H e invito a que le pongamos la H a la arquitectura para que superemos esa alienación de la arquitectura en el objeto, no para despreciar el objeto, no, sino para darle prioridad al ser humano. Para colocar las cosas como en una jerarquía que se corresponda, ¿no? Claro, el ser humano es el sujeto. Sin el ser humano como sujeto de la arquitectura no tiene absolutamente ningún sentido. Y creo que eso vale para todas las profesiones, porque hablábamos de la fluidez siempre que se da en la librería mediática, y yo te explicaba, bueno, claro, pero es que nosotros le damos un sentido humano, nosotros respetamos al que viene, hablamos un rato primero, preparamos el programa, que todo el mundo se sienta tranquilo. La prioridad del periodista también tiene que ser el ser humano, y no simplemente el comunicar. Y durante muchos programas les hemos preguntado a ustedes qué han pensado ustedes hacia adelante, qué han pensado ustedes como profesionales. Ahora que estás yo creo que ya estás por graduarte o te graduaste de bachiller. En cuarto año. Estás en cuarto año, sí. Ya estás más cerca de ir a la universidad. Ahora, ¿qué crees tú que se puede relacionar con el ser humano en tu oficio profesional a futuro? ¿En qué materia? Ok, bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarnos, María Elcira, en verdad estamos muy contentos de estar aquí una vez más contigo. Y respondiendo a la pregunta que me hacías, que he pensado, bueno, todavía como ser humano que soy, no he decidido formalmente qué es lo que quiero, estoy en ese proceso de ver qué es lo que me gusta, pero principalmente he considerado dos de las profesiones que considero muy importantes para el ser humano, que son la medicina y la ingeniería. La medicina me parece fundamental porque es la salud, es la salud de la persona, es todo el estudio del cuerpo de la persona como tal y cómo curarlo. Y la ingeniería, bueno, abarca muchas cosas, muchos ámbitos en todo lo que genera, todo lo que está alrededor de nuestra vida, los números, todo. Hace poco leía un trabajo que nos mandó nuestro profesor de matemática, que decía que la matemática, por ejemplo, era el lenguaje en el que leíamos el mundo. Entonces me pareció bastante interesante porque uno puede ver el mundo más literario, más con palabras, pero también lo puede ver matemático. Claro. Entonces las personas, dependiendo de cada persona y cómo ve el mundo, tiene su propia analogía y tiene su propia versión del mundo. Claro. Tú hablabas la última vez que viniste, hace unos 2 años, también como encaminado por la ciencia, como que ese era tu camino. ¿Qué piensas ahora que ha pasado un tiempo más? Bueno, yo sobre esto pienso que más allá de lo que a uno se dedique, más allá de algo en específico, uno tiene, como usted dijo, tiene que ayudar al ser humano, tiene que buscar el bien para todos. Más allá de que uno sea un médico, sea ingeniero, sea arquitecto, sea futbolista, sea lo que a lo que se dedique, uno tiene que buscar lo mejor para nuestro bienestar, lo mejor para progresar en el mundo. No solo para beneficiarnos a nosotros económicamente y en muchos más sentidos, sino para toda la comunidad, para dejar algo que le sirva a todos. Entonces me parece que hay muchas profesiones que incluyen eso y siempre hay que buscar ser el mejor en cada cosa que haces y que los demás sean los mejores, no solamente tú personalmente, sino inspirar ayudar a los demás. Otros. Exactamente. Inspirar o sea, que lo que tú hagas sirva de ejemplo para los demás. Es cierto. Entonces me parece que si eres un ingeniero, por ejemplo, puedes buscar formas mejores de estar más cómodos, si eres médico, más medicinas, más remedios, para que en general nosotros empecemos por los humanos, que somos nosotros, para luego ir más hacia la comunidad, más hacia los seres vivos, para tener un mundo mejor en general, que es lo que se busca. Claro. Tener más bienestar, mejor vida. Entonces me parece que importa, pero no tanto lo que uno se dedica, sino cómo lo aplicas en la vida. Exactamente. Cuando tú hace unos años nos hiciste en tu casa un libro y tú decías que tú eras juguetón, empezaste a manipular el papel y a fabricar libros que tenían un sentido por los colores de la bandera, por los contenidos, por los dibujos. Esos libros hicieron felices a muchas personas porque los mostramos en la librería, inspiraron a otros niños a hacer también libros uno por uno. Entonces, tú también conseguiste el sentido humano, el sentido bonito del contacto de ser humano con ser humano cuando hiciste esos libros. Ahora que tú estás escuchando a tus hermanos, que escuchas a tu abuelo, que se preocupa por la arquitectura como algo que hace que sea lo más importante del ser humano, ¿qué se te ocurre? ¿Qué se te viene a la cabeza? No sé, bueno, la verdad hay muchas materias que podrían cambiar la vida de los seres humanos. No solo la medicina y la ingeniería, también la arquitectura y muchas más.
pero ahorita en lo que me enfoco, o sea, me falta mucho por aprender. Y de verdad, todavía no puedo decir qué voy a hacer de grande, sino puedo ir decidiendo poco a poco de lo que voy a hacer Y aprendiendo todo lo que vas viendo, ¿verdad? Sí, exacto. Claro, y tú que nos decías la última vez que viniste, ay, cómo has crecido, estás larguísimo. Tú nos decías que tenías esa pasión por el fútbol. Y entonces decías, quiero ser futbolista, decías tú esa vez. Ahora, ¿qué cosas se te están ocurriendo en el contacto con los otros niños, en el contacto con tu familia, viendo que tu abuelo está reconocido como arquitecto, creador de espacios lindos para el ser humano? Fíjate cómo ellos están estudiando. ¿Qué se te ha ocurrido a ti que podría ser cuando seas más grande? ¿Qué se te ha ido ocurriendo? También me gusta el básquetbol. Ajá. Y no también solo puedo hacer deportes, también puedo hacer como médico y eso, y hacer profesiones que me ayuden a crecer al ser humano. Y todo eso con el sentido humanista. Fíjense una cosa, pásale otra vez el micrófono a Sebastián. Yo traje esta casa por un motivo. Esta casa está diseñada pensando en el que la iba a habitar. ¿Quién la va a habitar esta casa? ¿Quién era el que la iba a habitar? El señor Koch. El señor Koch. ¿Y dónde me escondieron al señor Koch? Lo escondieron aquí. El señor Koch es un cocodrilo. Entonces esta casa fue pensada a la medida del señor cocodrilo, para que el señor cocodrilo estuviera contento, bien fuera en la sala, bien fuera en su habitación, bien fuera metido en la bañera o en la cocina. Y esto es lo que hay que pensar. ¿Para quién es el espacio que estamos diseñando, verdad, José? Y eso creo que es el principio elemental de la arquitectura. ¿Para quién estoy diseñando? Sí, porque yo me pregunto, ¿qué es lo que arquitecturamos? Sí. ¿No? Yo pienso, porque sigo con mi preocupación de que nosotros reducimos a la edificación el interés. Claro. Lo que arquitecturamos es el espacio para la vida. Sí. Entonces, si estamos hablando El cocodrilo. del cocodrilo, pues ahora lo que pasa es que en este ejemplo... Claro, esto es una fantasía. El cocodrilo no va a vivir en una casa, vive en un ambiente natural. El cocodrilo, parece que lo estamos poniendo a él a vivir en una casa... De ser humano. De humanos. Entonces, allí más bien pudiéramos ver una contradicción en el ejemplo. Porque debería ser un río, un espacio natural. ¿Cómo sería el hábitat del cocodrilo? ¿No? Claro. Igual, nosotros tenemos que pensar cuál es el hábitat que nos corresponde como seres humanos. Esa es la perspectiva, ¿no? Claro. Porque a mí me preocupa mucho que nosotros, fíjate, criticamos la ciudad, porque evidentemente la ciudad no es un paraíso. Sí. Es lo que hemos construido. Sí. Y pensamos que a la ciudad, con hacerle unos remiendos, la podemos humanizar. Yo me atrevo a decir cosas que no compartirá mucha gente conmigo, pero ahora que estamos hablando del proceso de transformación de nuestra sociedad, guiados por grandes ideales, ¿no? Y se me viene ahorita así, yo soy muy desordenado al comunicarme porque así me vienen las ideas, ¿no? Es que estamos en febrero y ahorita viene el 15 de febrero, el aniversario de Angostura, del discurso de Angostura. Bueno, yo no lo llamo el discurso de Angostura, sino el poema de Angostura. Porque el discurso de Angostura es verdaderamente un poema proyectado hacia una visión de futuro maravillosa. Bueno, esa visión de futuro es la que realmente yo considero que nosotros, en lo que hemos producido los humanos como la ciudad, no vamos a desgastar remendando esta ciudad. Entonces, cualquier ciudad, eso vale para cualquier ciudad. Yo me atrevo a decir que el hábitat de ese mundo futuro
que venimos soñando y ese sueño irlo elaborando y cada vez, porque los sueños son así, los sueños, como decía Galeano, que la utopía... Es caminar. ¿Para qué servía la utopía si tú te acercabas y cuando tú te le acercabas a la utopía se alejaba? Bueno, entonces ya era para eso. Para ir avanzando. Para ir avanzando. Entonces, en esa perspectiva de ese mundo nuevo que asociamos a la idea de socialismo, ese mundo del ser humano socialista, yo pienso que no será la ciudad. A lo mejor La es otra ciudad cosa. no puede ser el hábitat de ese hombre nuevo. Lo que pasa es que como no somos ese hombre nuevo todavía, nos cuesta trabajo, entender conseguirlo. Pero yo esa creo que idea. valdría la pena que no desgastemos nuestras energías futuras, sobre todo las nuevas generaciones, en remendar a la ciudad, Sino en construir cosas nuevas. sino en descubrir Sí. cómo será el hábitat de ese hombre nuevo, siendo capaces de imaginar ese mundo. Ay, pero es toda una Entonces, propuesta, pero sí. vamos a seguir en la próxima parte del programa viendo cómo él, más allá de las palabras, ha concretado esa propuesta en la Escuela Popular de Arquitectura, tratando de hacer involucrar a los seres humanos en ese espacio en el que viven y diseñándolo de manera que sea agradable y grato para él ese espacio. En la próxima parte vamos a recordar cuando se entregó el Premio Nacional de Arquitectura en la Casona Cultural Aquiles Nazoa y vamos a hablar de la Escuela Popular de Arquitectura. Si ustedes también profundizan en eso que es original de su abuelo, principalmente por eso lo están premiando, por esas ideas revolucionarias en la arquitectura. Ya venimos con más de la Librería Mediática. Buenas tardes, Venezuela. Buenas tardes, patria amada. Hoy es un día muy especial. La Casona, a partir de hoy, va a estar abierta a todo el público de Venezuela y del mundo. La Casona se convierte a partir de hoy en el Centro Cultural Aquiles Nazoa. Tu es le soleil d'un million de matins, soleil d'un million. Entrega del Premio Nacional de la Cultura por parte del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Recibe José María Matamoros, mención Arquitectura. De esta manera se realiza la entrega al Premio Nacional de Cultura y se realiza también el acto de entrega de la Casona Presidencial al Ministerio del Poder Popular para la Cultura para la transformación de la Casona. Al ciudadano Gabriel Elicio Jiménez Emán, mención Literatura. También el presidente Nicolás Maduro Moros firmó el decreto para declarar el 17 de mayo el Día Nacional de la Poesía y el 13 de noviembre el Día Nacional del Teatro. Ha resaltado el jefe de Estado el rescate de la identidad nacional que se construye a diario a través de los valores. Maravilloso, aun cuando no fuera un homenaje a Aquiles, ese es un buen empleo que se le da, creo yo. Me parece muy bueno. Estaría contento, me imagino, porque yo estaría muy contenta. Como Aquiles Nazoa, creo en los poderes creadores del pueblo. Nos tiró abajo la casa que teníamos construida José Matamoros, porque entonces ahora empezamos a ver la ciudad de otra forma y entonces yo empiezo a entender una cantidad de cosas
que a uno lo inquietan. Entonces, la ciudad universitaria de Caracas, por ejemplo, que es patrimonio mundial, que está en este libro, estuvo diseñada pensando realmente en el ser humano o estuvo diseñada como monumento, me pregunto yo y pregunto a los que están viendo el programa. El Museo d'Orsay en París, un museo que está hecho dentro de una estación de tren, ¿está hecha para que las personas disfruten las obras artísticas o estaba hecha como para ponerse uno como chiquitico, porque uno se siente como chiquitico? Tenemos que pensar en estos espacios libres como los que en este libro de fotografías de Humberto Ortega, Espejo de Memorias Venezuela, están allí sin ocupar. ¿Cuáles son los espacios que merece el ser humano? Obras maestras de la arquitectura mundial, tengo yo por aquí. Estos son monumentos que abruman al ser humano, que se siente uno muy pequeño ante ellos y siente que son ellos los protagonistas y no el ser humano en este libro. Hemos realmente planteado dentro de la colección bicentenario del Ministerio de Educación que nuestro hogar es la tierra y que tenemos que cuidarlo, lo hemos concienciado realmente. Hemos estado haciendo y estudiando libros de diseño que realmente piensan en el ser humano, como este que es un clásico cuando uno estudia arquitectura. En Colección Bicentenario hemos incorporado el arte a nuestros espacios para que nuestra vida sea más linda realmente. Hemos estudiado el espacio geográfico de Venezuela para que nuestros diseños tengan que ver con el clima, con lo natural, con la conformación de la tierra. Ya ustedes empezaron a pensar junto con Fruto Viva en unas casas como más libres, unos espacios como más naturales. Ustedes no se quedaron así como pensando y las ciudades remendadas no nos sirven. ¿Qué nos sirven? Tú que eres tan inventor, ¿qué nos sirve entonces? ¿Cómo te imaginas tú una ciudad perfecta? Bueno, yo quiero retomar el caso que usted dijo sobre la ciudad universitaria. No me diga usted, siempre me has dicho de tú. El caso de la ciudad universitaria, porque me parece que si bien puede tener algunos espacios urbanos y cosas como esas, me parece que también el arte, la cultura que está ahí es muy importante. Sí. Entonces me parece que la arquitectura, las ciencias, todo se debe mezclar con la cultura. O sea, que es la base, en verdad, de la sociedad. Claro. Porque si no hay cultura, uno no puede aprender, uno no puede desarrollar. Entonces me parece que se tiene que mezclar, tiene que haber una mezcla entre el bienestar del ser humano, la progresión, lo que sea más eficaz, también con lo que sea más agradable, con arte, con todas esas cosas que ayudan a que sea un balance muy positivo para el ser humano. ¿Será esa ese concepto generador de la Escuela Popular de Arquitectura que aquí tienes tú? Piénsalo, nuestros barrios no deben ser destruidos, sino transformados integralmente a partir de sí mismos y por su propia gente. Somos nosotros los seres humanos capaces de entender la arquitectura para transformar nuestros propios espacios, no poniéndole pegoste, sino transformarlo. ¿Somos capaces? Bueno, ese transformarnos es aceptar el reto, ¿no? Tú me preguntas, bueno, y si criticas la ciudad y si dices esas cosas de la ciudad, bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo es la ciudad? Oye, no hay una fórmula única. No es posible, porque el reto está justamente en liberarnos de todo lo que ahorita nos presiona y no nos deja abrirnos a descubrir las inmensas posibilidades que los seres humanos tenemos. Bueno, entonces con toda esta propuesta, yo ya dije cuál es mi casa ideal, pero quisiera saber cómo inventamos nosotros nuestra casa ideal. Si te dieran el poder de hacer tu casa ideal, ¿cómo sería? Para mí es esa casa que flota, que no tiene ninguna cortina, en la que circula el aire, que es divina, libre. ¿Cómo es tu casa ideal? ¿Qué tendría tu casa ideal? ¿Qué tendría? ¿Tendría 2 pisos? ¿Tendría 1 piso? ¿Cómo sería? ¿Grande, chiquita? ¿Con muchos juguetes? Sí, los juguetes me gustan. Ajá, los juguetes le gusta. ¿Y la casa? Grande, chiquita, en medio del agua, en la montaña, ¿dónde? En la montaña y de madera, de vidrio, de concreto, de madera. De madera. De Bueno, madera, con no, juguete. el techo no es de madera, porque si no, si cae un palo de lluvia se rompe. Se rompe, el techo de teja, por ejemplo, para que resista. De madera las paredes,
con muchos juguetes, en la montaña. Sí. Oh, El techo es de, de cemento, no, de ladrillos, de ladrillo. Ujú. con 3 pisos. Ajá, eso. Grandes escaleras. Ujú. Y también puedo tener como cuando termine de comer y eso, que cuando termine un plato que está sucio, Se lava solo. se lava solo eso. Se lava solo y todo cuando está sucio se lava solo. Todo, la ropa y todo se lava solo y la casa se limpia sola. Y yo cuando pido un deseo y me lo dan. Ay, no, Ay, pero esto, no, esto vale, es pura eso es magia. exigente. Esto es una casa mágica. ¿Y tú qué dices? ¿Cómo te imaginas esa casa? Bueno, me gusta. Yo la quisiera grande, con un robot mayordomo que limpie todo. Un robot. Está bien. Y grande, que también afuera tuviera una piscina y un patio para jugar. Y podría invitar a mis amigos, a mis familiares, a quien sea. Ajá. Y así podría divertirme y también tener muchos juegos de mesa para también tener entretenida la cosa. y Ajá. así. A ver, Sebastián y Isabela, ¿a ustedes no les parece que nos falta algo esencial, la relación con nosotros? Sí. Porque la casa no la vivimos nosotros solos. Puedes invitar, pero ¿y la relación de todos los días con los Pero demás? es que la pregunta misma está invitando a pensar desde uno mismo. Ajá. Y no es uno mismo, uno es con la Entonces, sociedad. Y eso es parte de lo que tenemos que reflexionar. Sí. Si se trata de el espacio particular o si yo como ser humano, mi individualidad, esto para mí es muy importante. Si es evidente que soy un individuo, yo tengo una historia, si me pongo a echarte cuentos, Claro. bueno, Sí. tú tienes tu propia historia, cada uno tenemos nuestra propia historia. El asunto es que nuestra individualidad no se realiza Sin los otros. sin los demás, Exactamente. sin lo colectivo. Entonces, por eso, ¿cómo pensar mi vida En relación con en los demás. relación con el colectivo? Entonces, esa casa ideal en relación con el colectivo, defínala para terminar este segmento. Yo pensaba eso de los vídeos porque no tendría nada que ocultar a los demás. Me gustaría que todos nos viéramos, ser transparentes. Y eso no sé si eso es como muy utópico, ¿no? Pero bueno, es una Bueno, porque es un tendríamos, sueño. tendríamos que ver si la intimidad y la privacidad también no forman parte de nuestra realidad. Ajá. Entonces no podemos renunciar a algo que sea consustancial a nosotros. Exactamente. Entonces yo lo que creo es que tenemos que conocernos y comprendernos más lo que realmente somos Sí. para que podamos entonces concebir el hábitat para la realización de eso de que lo que realmente nosotros somos. Y ustedes entonces Bueno, terminen yo- esta parte del programa. Sí, yo quería destacar que no sé si se dieron cuenta, cuando los niños hablaron y dijeron su casa ideal, todo era algo que ya conocían, Ajá. todo era algo que ya existe, solo que con las características que ellos quieren. Entonces creo que esto más o menos refleja el pensamiento de la sociedad que tiene de que lo desconocido o les da miedo o no Sí, lo aceptan. sí. Entonces creo que es muy importante eso de pasarnos el switch, de estar abiertos a las innovaciones y todo para que nuevos proyectos y la sociedad en general mejore. Como tal. ¿Y tú qué dices, Sebastián? Con eso terminamos esta parte. Bueno, a mí me parece que más allá de mi casa ideal, más allá de mi hogar ideal, me parece que tiene que ser algo más como mi hábitat ideal. No te tienes que basar en los objetos, en lo físico, en los pisos, en lo que tengas, sino en cómo sería tu sociedad, en el lugar donde te desarrollas. Y de la casa al hábitat, Exacto. a la ciudad, al país, a la sociedad, al mundo. Me parece así mejor. O sea, a mí me parecería que estuviera mejor dividido a la cosa como una comunidad de no mucha gente, de las personas que todos se pudieran conocer, ayudar mutuamente, que no haya problemas, que la gente tenga confianza en la sociedad, en los Sí. que se conocen, que sea no muy numerosa para que no haya desconocimiento. Y bueno, que todos nos colaboremos y buscando lo mejor para el común, no solo para nosotros. No solo buscar estar más como nosotros, sino buscar lo mejor para la sociedad. Entonces me parece que, bueno, el lugar ideal sería un lugar donde todos en general seamos felices, más allá de
cómo de lo estamos de lo de cada quien. Exactamente. Bueno, entonces ya saben, vamos a construir una sociedad ideal con el arquitecto que nos está proponiendo un cambio, se llama cambio de paradigmas, ¿verdad? Cambio de paradigmas. Ush. Y justamente aquí hay un libro. Ajá. Una referencia, porque los libros tienen mucha importancia. Y hay, este caso es un libro de un arquitecto venezolano que se plantea e introduce la idea del cambio del paradigma del hábitat, ¿no? Independientemente de las divergencias que uno pueda tener con un enfrentamiento, pero la idea de la ruptura, la idea de cambiar el paradigma del cual estamos imbuidos y del cual somos todavía prisioneros. Sí, somos víctimas de eso, bueno. Somos prisioneros porque no buscamos el hábitat del ser humano, porque esta sociedad no nos reconoce como seres humanos, sino nos reconoce como recursos humanos. Entonces lo que hacemos son depósitos para recursos humanos. Y hoy todavía, no estoy siendo desproporcionado en la crítica, sino que hoy todavía nosotros no nos hemos planteado romper ese paradigma y seguimos entendiendo que el problema de la vivienda es hacer depósitos de recursos humanos para todos. ¿Qué es lo que hizo con el cocodrilo? Exacto. Que le hizo una cosa para que el cocodrilo no pensó en el cocodrilo. En el cocodrilo. Bueno, pues, ya venimos con más. Ahora vamos a recordar muchas historias de los Quintero Matamoros durante la historia de la librería mediática, y vamos así como tú vas a hacer una reflexión en torno a la arquitectura relacionada con Ludovico Silva, que tú trajiste estos libros, piensen ustedes si los libros que leemos no hablan también de arquitectura, es decir, de construcción de sitios donde los personajes se desarrollan. ¿Recuerdan algún libro? No, pero en la próxima parte del programa, ya lo vamos a decir. Vamos a recordar entonces parte de la historia de estos niños durante la librería mediática, niños que ya han crecido a ser jóvenes, algunos de ellos, y venimos con más en un momentico, la librería mediática. Y quería aprovechar que usted nos ha dado la palabra para que estos niños se acercaran a entregarle los libros que ellos le trajeron de su abuelo, que se los han dedicado y que querían entregárselos personalmente. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los bisnietos de Eduardo Gallegos Mancera. Bueno, honor y gloria a Eduardo Gallegos Mancera. El niño Sebastián aprendió a leer para ir a la librería mediática, la niña Isabela se formó allí también, y Andrés hace libros a mano, uno por uno. Tú sabes que esa familia en el Valle, yo conocí la leyenda de Eduardo Gallegos Mancera en los barrios del Valle, porque los barrios por allá, Julio, de La Matanza, donde hacíamos trabajo político cuando teníamos 14 años, en La Matanza, Tamarindo, todos esos barrios eran montañas y todas esas propiedades eran de Gallegos Mancera, de la familia de Gallegos Mancera. Y él, como fundador del Partido Comunista, bueno, le donó todas las tierras que heredó al pueblo para que fundara los barrios allá en la parroquia del Valle, que la gente del Valle lo sepa. Aquí están los bisnietos. Tenía su consultorio gratuito. Es así. Y quedó la leyenda de él allá. Muchas gracias. Aquí están sus bisnietos, mira, su retoño. Para los niños. Los bisnietos de Gallegos Mancera, los fundadores del Partido Comunista. Y a ustedes les agradezco muchísimo todo lo que he aprendido yo de ustedes desde que eran pequeñitos hasta ahora. Y yo quiero volver a leer la dedicatoria que en Cómo hacernos amigos de los libros mientras vemos televisión hice, porque sigue teniendo vigencia ahora más que nunca. Yo lo dediqué a papá y mamá que me acercaron a los libros y me leyeron tanto cuando era niña, y muy especialmente a todos los niños que han ido creciendo como lectores en la librería mediática. Hijos que recibo continuamente junto a Isidoro como regalo de la vida y de la palabra. Esta dedicatoria la leíste tú en la presentación del libro
hace 4 años. Para mí ha sido un honor siempre participar aquí en la Librería Mediática. En verdad es una experiencia única, una experiencia que me ha enseñado a madurar, me ha enseñado a dudar de las cosas, me ha enseñado que no todo está bien, a tener mi propio criterio, y creo que eso es algo muy importante. Ya que ustedes son portadores del Premio Nacional de Periodismo, porque el premio no me lo dieron a mí, el premio me lo dieron a todo el equipo nuestro de BTV, a los productores, a mí como conductora, pero el trabajo que se ha hecho con ustedes no es que lo hice yo, es que ustedes han aportado, porque ustedes no llegaron nunca aquí a sentarse a decir sí, no, sí, sino que realmente ustedes han aportado. Ustedes entonces tienen una responsabilidad en lo que ustedes van a hacer en lo adelante. ¿Tú qué vas a estudiar? Todavía no tengo nada concreto, pero en verdad me gusta la parte de la ciencia. Ajá. Y no sé, voy a seguir en estos 2 años que me quedan de bachillerato a ver. ¿Y tú qué piensas hacer cuando seas grande ahora? No sé. Todavía no sabes. Científico. Wow. Sí, ¿quieres ser científico? Tú eres muy observador. ¿Tú quieres ser futbolista? ¿Te gusta ¿Y eres bueno en fútbol? ¿Sí? Sí, es bueno, tiene talento. ¿Y tú qué piensas hacer? A mí me gusta todo lo que tenga que ver con la ingeniería, Ajá. ya que es como un tipo de ciencia que es muy abierta, entonces me gusta eso. También la medicina me interesa y bueno, de ese tipo de cosas que son abiertas y que puedes siempre aportar algo más de lo que ya está escrito. Cuéntanos, Andrés, ¿cómo se hace un libro a mano? ¿Cómo hace uno para hacer un libro a mano? A ver, Primero- vamos a aprender todos con él. Primero Mira. hacemos Mira, el forro. el forro, la portada y la contraportada. Sí. Ajá. Después ponemos las hojas. Ajá. Luego vamos escribiendo, también dibujando. Y mira, Javier se está viendo en el monitor por primera vez, se está viendo al mismo tiempo que lo graban, se está viendo, ajá. Y después uno tiene que pensar un tema, ¿verdad? Si tienes 6 capítulos, vas haciendo los capítulos. Ajá. Me lo mostró mi papá en el mapa de Isabela de todo el mundo. De todo el mundo. Aquí está Rusia. Ustedes tienen que ver cuántos kilómetros estará Rusia de aquí. Hay que investigarlo en un libro. Son miles de kilómetros de Venezuela. ¿Y Venezuela por dónde está más o menos aquí? ¿En qué parte? Bien lejos de Rusia. Por aquí. ¿Alguien que tú quieras mucho? ¿Cómo se llama? Andrés. ¿Y Andrés, alguien que tú quieras mucho? ¿Cómo se llama? Javier. Ay, qué cantidad de recuerdos, ¿verdad? Como uno va recordando cuando... ¿Tú te acuerdas cuando eras chiquitico? ¿Tienes memoria? Yo me acuerdo como desde que tengo 2 años. De 2, 3 años me acuerdo. Yo no sé si tanto, pero pues de los 3 sí creo. ¿Sí? De los 2 no, por lo menos no sé precisar si eran, pero yo creo que por ahí de los 3 Como años. cuando estabas como más chiquito que él. Ah, claro. Sí, ¿verdad? Mucho más chiquito, Sí. sí. Mira, tú decías cuando estamos organizando todo esto, recuerden que todas estas propuestas de Frutovivas son parte de este concepto de la Escuela Popular de Arquitectura. Ser protagonistas del diseño, ser protagonistas de la reflexión, autoconstrucción, utilización de los materiales que tenemos a mano, ser partícipes de los espacios de arquitectura. Pero en las casas más sencillas está allí eso explicado. Pero tú decías que había elementos de arquitectura o referencias de arquitectura en libros y referías a Ludovico Silva. Con respecto a lo de Fruto, yo tuve la oportunidad de presentar a Fruto un día y dije, pero qué gracia es eso, ahí está Fruto. No hay más nada que decir. Entonces, lo que yo aproveché fue la oportunidad para acusar a Fruto de algo que a mí me parece que es el aspecto de Fruto que menos relevancia le damos. Yo lo acusé de él ser promotor de la ruptura del paradigma, de a esto a lo que nos invita Alfredo Silento, de toda esta cosa. Entonces, me parece que lo significativo de Fruto es cuando él llega a hacer planteamientos de que más importante que edificaciones y ciudades hermosas es que la arquitectura contribuya al surgimiento del hombre libre, porque allí está el problema. El problema es que vivimos en una cultura, y a eso es a la que me refería con la relación a Ludovico. Ludovico toma una idea aquí de Samir Amin acerca de la cultura, dice, para nosotros la cultura es el modo de organización de la utilización de los valores de uso. Eso parece muy abstracto,
pero es fundamental porque en la sociedad en que vivimos, todo absolutamente se convierte en mercancía. Esa es la razón de ser del sistema. Sí. El sistema capitalista es convertirlo todo. El ser humano también es otra mercancía, ¿no? Entonces, la superación de ese estado, de que nosotros cambiemos el valor de cambio de la mercancía por el valor de uso que responde a la satisfacción de las necesidades como seres humanos, es parte de la ruptura, y por eso a esa ruptura, a esa superación del paradigma del que somos prisioneros, que nos invita Fruto, y yo lo sigo acusando, porque tengo una anécdota. Cuando yo empecé a estudiar arquitectura en el año 58, nos inscribimos en el 57, y el bautizo fue la huelga estudiantil contra Pérez Jiménez. Ese fue prácticamente el bautizo que recibimos los que estábamos entrando. Entonces, hay el cambio, y entonces Fruto entra con otros profesores a ser profesores de primer año. Entonces, lo que hizo Fruto en aquel momento con los otros profesores, que estaban, profesores jóvenes, arquitectos, que estaban por primera vez haciendo docencia, fue irnos para la calle. Claro, sacarlos de la universidad. Sacarlos de la universidad. Entonces, los muchachos de primer año nos dividieron en 3 equipos, y a mí me tocó ir a trabajar en Panaquire. Entonces, bueno, yo le digo, ahí está la ruptura del paradigma. Por eso yo acuso a Fruto formalmente, y una vez más, de ser promotor de la ruptura del paradigma, ¿no?, que nos corresponde llevar adelante a nosotros. Porque se trata de eso. La arquitectura está allá con la gente, ¿ya? Y si la gente no es la que hace la arquitectura, entonces esa arquitectura es una arquitectura alienada, claro, que es lo que fundamentalmente constituye nuestra práctica de la arquitectura, imbuida de ideas. Y nos parece normal. Nos parece normal y no lo criticamos. Y no nos damos cuenta que forma parte del estado de colonización en que nos encontramos todavía nosotros, teniendo todas las posibilidades de romper ese paradigma. Así es. Nosotros nos queda algo que quedó de la primera parte del programa, que tú estabas reflexionando en ese futuro que tú estás buscando, qué oficio vas a ejercer. No sé si alguno de ustedes podrá ser arquitecto, como el abuelo, porque eso también puede ser ir buscando eso que él está buscando. A mí me gusta mucho la arquitectura. ¿Tú qué pensás? Bueno, retomando el tema del primer periodo, que no logré decir las profesiones que tenía pensadas en mente, y dije sobre que todavía me falta estudiar y me faltan muchos años por aprender. Sí. Bueno, ahorita siento que quiero estudiar, que quiero ser científico y estudiar sobre ciencia. Científico de química, para obtener cosas diferentes a través de productos químicos. Y un poco sobre fútbol, que me gusta, y si no se puede, pues básquet. Ahora es que falta, ¿verdad? Sí, falta bastante. Falta mucho, ahora es que falta. Uno durante toda su vida va cambiando. ¿Y ustedes qué dicen para terminar? Les toca siempre a ustedes cerrar los espacios. En cuanto a la literatura, en la literatura siempre está presente la arquitectura y uno no se da cuenta, bien sea porque los seres humanos están felices o infelices en el medio donde se desarrolla la historia, ¿verdad? Sí, bueno, antes de ir a ese tema quería decir algo que acaba de mostrar Andrés, que es un ejemplo muy, muy fuerte, que acaba de hacer un paradigma, salió de lo normal. Muchos a veces están, como en mi caso, sean varias ciencias o en cosas como eso, pero él está entre las ciencias, el deporte, entonces nos demuestra que podemos salirnos de nuestra zona de confort, de lo que nosotros podemos hacer varias formas. Y también, claro, varias cosas al mismo tiempo. Exacto, y también es un caso como Fruto Vivas, que es un arquitecto muy reconocido, y yendo por el ejemplo más básico, la Flor de Venezuela, Jean Barquisimeto. Es algo que sale de lo común, no es común ver algo así. Entonces, bueno, o sea, aquí nos acabamos de demostrar cómo eso pasa en todos los ámbitos de nuestra vida, no solamente en la arquitectura, aunque la arquitectura también se puede ver de muchas formas. Y bueno, ahorita sí, diciendo lo de la literatura, me parece que sí, que es muy importante, porque la literatura en general es la forma de expresar nuestra comunicación. Y la comunicación fue el principio para todo, fue el principio para nosotros decidir
mira, vamos a construir algo, vamos a hacer algo, vamos a hacer alguna arquitectura, vamos a hacer los números, vamos a hacer algo. Entonces, de verdad que sí, la comunicación, la literatura, es la forma de no solo comunicarnos, sino de quedar plasmado lo que nosotros pensamos, vivimos, sentimos, todo eso que más adelante podemos usarlo para enseñar a otras personas, para ser más humanos, como dijimos al principio. Que quede el registro de eso. ¿Y tú qué dices, Isabel? Sí. Bueno, yo también para cerrar más o menos quería hacer referencia a eso que venían diciendo, de ser integrales, unir varias cosas, varios aspectos, que tú, aunque vengas y estudies medicina, no solo tienes que ser médico, aunque vengas y seas futbolista, no solo tienes que dedicarte al fútbol en la vida. Para mí la vida es un conjunto de cosas y si tú lo dedicas solo a una cosa, estás perdiendo el tiempo. Porque yo creo que para eso está la vida, para probar de todo, porque si no es en la vida, ¿cuándo va a ser? Entonces yo, a pesar de que no haya mencionado anteriormente literatura, arquitectura, otras cosas más de humanidades, yo sí tengo decidido, eso sí lo tengo decidido, que sí quiero mantener eso en mi vida siempre presente. Así como la música, yo quisiera, aunque no sea dedicarme a eso como tal, quisiera siempre mantenerlo presente, ya que eso me ha nutrido muchísimo. Además la literatura desde pequeñita, eso es lo que me ha hecho abrir la mente, todo. Entonces, así sea escribir libros después, lo que sea, yo creo que podemos estudiar algo, pero ese estudio no es limitante. Exacto, no es limitante. Tú con ese estudio puedes hacer más bien muchas cosas. Entonces eso es lo que invito a la gente, que no se centre solo en quedarse en lo que estudió, sino probar varias cosas y hacer varias cosas como tal, para así darle un aporte a la sociedad que sea íntegro, que sea en varios aspectos. Como el libro que escribiste, Cómo hacernos amigos de los libros mientras vemos televisión, yo creo que es un gran aporte, además de este programa, un gran aporte que has hecho a la sociedad y yo creo que cada quien debe hacer ese aporte de la sociedad de distinta manera. Sí. No siempre de la misma manera. Unas personas lo hacen con libros, otras con inventos, otras con edificios. Entonces, cada quien tiene su manera, pero lo importante es que se haga. Que se haga algo. Terminamos el programa también diciéndoles, nos sentimos orgullosos de ti y de ese movernos a todos a pensar en nuevas formas de hacer las cosas. De ustedes nos sentimos orgullosos porque son parte de una familia muy importante para Venezuela, que ha tenido gente que ha dado cosas muy lindas para Venezuela. Ustedes han sido premiados en Olimpiadas Matemáticas, han sido reconocidos dentro del ámbito de la música en el sistema de orquesta. Nos sentimos orgullosos. Todos en nuestra familia tenemos talentos para desarrollar y tenemos cosas lindas para compartir y para complementarnos. Todo lo que aquí se conversó nos complementó y nos hizo decir una vez más, los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa.